Listo, muy bien. Entonces, este es otro de los temas que a mí me apasiona de la ortopedia y es las inmovilizaciones. Eh, Nosotros, esto es una de las tareas que más realizamos en los pacientes de ortopedia. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando salgan a trabajar, hacer una muy buena inmovilización. Es una tarea pues muy práctica, muy manual y hay que hacerla pues en unas adecuadas condiciones y de la mejor calidad posible. ¿Uno para qué inmoviliza? ¿Uno para qué inmoviliza? Pues que no me gusta que utilicen el celular en la clase. ¿Eso te ha quedado claro o no? No, y si no, a partir de este momento, eso tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Súper claro para todos. Bien. Entonces, ¿para qué inmoviliza uno? Pues para favorecer la cicatrización. ¿O para qué? Pues para que, por ejemplo, si es una fractura, para estabilizar lo que es la fractura, que no se mueva, para que pueda. Listo. Muy bien. ¿Y para qué más para qué más inmoviliza uno? Para disminuir el dolor. Muy bien. ¿Para qué? Para ayudar a desinflamar una extremidad que está inflamada. Para disminuir el sangrado. ¿De qué? ¿De qué? Pues sangrado de dónde. Yo tengo una arteria sangrando y le pongo una férula y eso me baja el sangrado. ¿El sangrado de qué? Por ahí lo dijeron. Del hueso, ¿cierto? Si estamos tratando una fractura, porque un sangrado, pues por una lesión arterial vascular, no la podemos parar con una inmovilización. Entonces, hay muchas usos de las inmovilizaciones. Entonces, ¿qué es una inmovilización? Es cualquier procedimiento técnico que usted hace para que una articulación, un hueso, disminuya su desplazamiento, ¿cierto? Y eso usted lo puede hacer con férulas que son hechas de yeso, con el yeso propiamente dicho, con vendajes, pero usted también lo puede hacer con una tabla, lo puede hacer con cartón, lo puede hacer con cualquier estructura o con cualquier material que sea lo suficientemente rígido para que usted pueda inmovilizar. Entonces, ¿para qué las utiliza uno? Entonces, en el caso de lesiones traumáticas, en muchas ocasiones un paciente que no tiene fractura, sino que tiene un trauma, la sola inmovilización le va a ayudar a disminuir la inflamación de esa estructura. Se utilizan como antiinflamatorios, entonces ya lo habían dicho, para disminuir la inflamación de alguna estructura que esté inflamada. En el caso de problemas neuropáticos, ¿para qué se utiliza una inmovilización? No, entonces yo tengo un accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular no produce dolor en la extremidad y ¿para qué la utilizo en ese caso? Entonces, recuerden que cuando uno tiene una lesión neurológica, usualmente predisponen unos grupos musculares sobre otros y se van generando algunas contracturas. Entonces, si yo lo inmovilizo en una posición adecuada, yo puedo tratar de evitar que esas contracturas se vayan instaurando o que si se generen en la posición que yo quiero. En el caso de posquirúrgicos, se utiliza para disminuir el dolor, para mantener la extremidad inmovilizada mientras que la fractura consolida, etc. Entonces tiene muchos usos. ¿Y para qué se inmoviliza? Solamente para mantener la estructura estable, sino para disminuir el dolor.
en el caso de lesiones traumáticas, para proteger los tejidos blandos y estructuras óseas, por ejemplo. Entonces, si tengo una fractura que tiene un patrón de fractura que posiblemente me va a romper los tejidos blandos, yo lo inmovilizo para que eso no ocurra, para que esos tejidos blandos estén adecuados. Para mantener la estabilidad articular, ¿cierto? ¿Y cuándo pierde la estabilidad articular? Cuando un paciente se luxó, ¿cierto? Entonces, cuando yo reduzco la luxación, yo lo inmovilizo para que me quede en la posición en la que yo quiero. Para estabilizar una fractura y permitir su consolidación, entonces cuando dijeron que para que consolidara así, pues yo con la férula no le voy a producir la consolidación, pero voy a hacer que cuando consolide en la posición en la que yo quiero. Para prevenir retracciones, eso en el caso, por ejemplo, de neuropáticos, etcétera. Para disminuir la posibilidad de tromboembolismo pulmonar o embolismo graso. Y eso cuando veamos las complicaciones en ortopedia, vamos a recordar cómo es de importante la inmovilización para evitar la progresión de esto. Y para disminuir el sangrado del hueso. Entonces existen muchas maneras de yo inmovilizar. Entonces, uno de los que fueron muy utilizados, ahora lo utilizamos específicamente para algunas cosas, son las tracciones. Cuando yo hago la tracción, yo lo que busco es que el hueso que está en una mala posición, angulado, acortado, etcétera, con la tracción y los tejidos blandos que hay alrededor, se pueda por lo menos alinear la extremidad. Entonces, yo puedo hacer este tipo de técnicas que se llaman tracciones. Y las tracciones pueden ser de dos tipos. Tracciones a través de los tejidos blandos o tracciones a través del hueso. Y se llaman tracciones cutáneas o tracciones esqueléticas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste una tracción cutánea? Yo tengo que poner cualquier material que me permita hacer tracción a través de los tejidos blandos y con eso poder alinear una fractura o mantenerla en reposo. ¿Cuál es el problema que tienen las tracciones de los tejidos blandos? Es el tejido a través del cual yo estoy produciendo la tracción. Entonces, si yo ejerzo mucha tracción en una fracción de tejido blando muy pequeña, posiblemente ese tejido blando va a fallar. Entonces, por eso tiene que tener algunas técnicas para poder hacer tracciones de tejidos blandos. Muy bien. Eso se hace pues a través de materiales adhesivos, cinta, esparadrapo, lo venden comercialmente, etcétera, que se aplica a través de la piel. Y tiene dentro de estas particularidades es que no debe ser más de 3 a 4 kilogramos, porque más allá la piel falla y empieza a romperse, se empieza a esfacelar y se empieza a dañar. Y otra particularidad es que no se debe utilizar por más de 72 horas. Así usted tenga la tracción adecuada, después de 72 horas el tejido va cediendo y se puede empezar a romper y puede empezar a fallar. Entonces, este tipo de tracciones se hace así, de la siguiente manera. ¿Qué utilizamos? Entonces, aquí hay unos utensilios. Aquí hay unos utensilios que se utilizan para hacer las tracciones. Entonces, aquí como vemos, como no vemos, les voy a señalar desde aquí. Entonces, perdón. Tenemos guantes, tenemos cintas adhesivas. Siempre durante toda la vida se utilizó espadadrapo. Espadadrapo, ojalá de 2 o más pulgadas, ¿cierto? Para que la superficie en la cual entre en contacto con la piel sea lo mayor posible. Necesitamos tijeras, guantes y una solución salina o cualquier tipo de solución que me permita limpiar la piel. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace la tracción cutánea. Entonces miren, perdón, antes de seguir voy a hacer una pausa aquí porque quiero mostrarles algo.
Entonces, lo primero que hay que hacer con las tracciones cutáneas es proteger las prominencias óseas. Entonces, ¿cuáles prominencias óseas? Donde ustedes se sientan que hay huesos prominentes. Entonces, prominencias óseas, por ejemplo, la estiloides cubital, la estiloides radial, el olecranon, los epicóndilos. En la rodilla están los epicóndilos también, está la rótula. En el tobillo están los maléolos, el maléolo medial, el maléolo lateral, el talón. A todas las prominencias óseas hay que protegerlas. Entonces, lo que hacemos primero es que antes de poner la tracción esquelética cutánea, limpiamos toda la piel con solución alcoholada. Protegemos las prominencias óseas poniéndole un vendaje en las zonas donde tiene prominencias. Entonces, uno pone un vendajito de algodón aquí, otro vendajito de algodón acá. Y si lo venden comercialmente, uno lo saca del paquetico, quita pues los adhesivos, y si lo tiene esparadrapo, pues entonces uno empieza a utilizarlo. Miren desde donde viene, por encima de la rodilla, por toda la cara, en este caso medial, uno aquí deja como un estribo, como una superficie que protruya más del pie, y después lo pega por la cara lateral hasta por encima de la rodilla, ¿cierto? Entonces usted comienza aquí, lo pega, deja como un estribo y lo pega aquí. Después hay que ponerle un vendaje de tela. ¿Para qué? Para que ese vendaje no se empiece a desprender por etapas. Entonces usted pone el vendaje de tela desde donde comenzó hasta la región maleolar. Ese caso es de las tracciones, de las tracciones de tejidos blandos en el miembro superior. En el miembro inferior también se pueden utilizar, pero es la que menos utilizamos. Entonces, esta señora tenía una fractura de la cadera y en este caso el técnico va a poner uno que ya lo venden comercialmente. Entonces, miren, lo adhiere luego de haber limpiado la piel, lo adhiere. Muy importante que no queden arrugas, que no quede ninguna arruga. Lo deben poner de la mejor manera posible, porque estas arrugas se convierten en zonas de presión que pueden empezar a estropear la piel y a dañarla. Entonces, tiene que haber un ayudante que le esté haciendo la tracción inicialmente para que no estemos moviendo la fractura, al paciente no le duela mucho. En este caso, él solamente lo puso hasta la rodilla, pero mi recomendación es que lo extiendan más allá de la rodilla para que tengan más superficie de adherencia de la tracción. Entonces, les decía, esto sobra aquí porque comercialmente ya lo venden como con una tablita, pero si uno no tiene esto comercialmente, uno puede amarrar la piolita a ese exceso pues, de vendaje. ¿Ustedes sí me entienden ese pedacito del exceso del vendaje o no? Un lapicerito. Sigan mirando allá, por favor. Un marcadorcito de esos que... Así. Entonces se empieza a pegar desde acá. Y aquí le dejo un exceso. Pues esto lo doblé por allá, lo pego aquí. ¿Están entendiendo? Entonces, aquí es donde yo les digo que comercialmente viene ya con la tablita y con la piolita pegadita. Si no, uno le pega una tablita, un cuadrito de tablita, porque es que eso le toca a uno en el rural muchas veces, una perforación aquí, y aquí le pone la piolita que está pegada al peso. ¿Okay? Y después, pues antes de poner el peso, tienen que envolver esto en algodón, en vendaje de tela. Entonces, eso es lo que se hace para poner una tracción de tejidos blandos. Se monta, ahorita les voy a mostrar cuál es el utensilio, que es una hamaca de Brown. Eso con las tracciones de tejido blando, acuérdense, no más de 3 a 4 kilos, no más de 72 horas, no dejar arrugas,
para que evitemos los daños. La tracción esquelética es ejercer la misma tracción, pero a través del hueso. Y entonces uno la puede hacer donde haya huesos. Hace unos años, muchos años atrás, se trataban las fracturas con tracciones esqueléticas y se dejaba al paciente traccionado durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza a través del hueso ejercer la tracción. Y entonces yo con la tracción lo que voy a hacer es que favorezco la alineación de los huesos, disminuyo los espasmos por el dolor, disminuyo el dolor, previene y disminuye también las deformidades. Es muy útil y tiene también unas particularidades. Entonces, se aplica a través de la estructura que está afectada, ¿cierto? O la estructura a la cual yo quiero traccionar. Se pasa una aguja, ahorita les vamos a mostrar cuál es el tipo de aguja que se pasa a través del hueso. Y es el método más eficiente de tracción, porque a una persona de 70 kilos, si yo le pongo una tracción de 2 kilos o de 3 kilos, posiblemente eso no va a ayudar mucho a la inmovilización. Pero yo con una tracción de hueso puedo poner 10 kilos, 15 kilos o mucho más. Usualmente las que más utilizamos son la tracción esquelética transtibial, es la que se hace a través de la tibia, o la tracción esquelética supracondílea o transfemoral. Y por último, la que se hace a través del calcáneo. Esas son las que más utilizamos. Transtibial, supracondílea y transcalcánea. Con estas tracciones, miren que en la transtibial yo estoy atravesando la articulación de la rodilla, ¿cierto? Y si yo pongo mucha tracción a través de la articulación de la rodilla, los ligamentos pueden empezar a elongarse o a estirarse. Esa articulación se empieza a elongar y produce mucho dolor. Entonces, también tiene una característica, y es que cuando ponemos tracciones a través de la tibia o tracciones transtibiales, solamente ponemos el 10% del peso corporal del paciente. Entonces, en un paciente que pesa 70 kilos, muy bien. La transcalcánea, máximo 4 kilos, es igual a la tracción de tejidos blandos. Y la transfemoral, que es la más fuerte de todas, se pueden poner hasta 15 kilos. Entonces, son las más efectivas. ¿Okay? ¿Cuáles son los riesgos de las tracciones las tracciones esqueléticas? Es que yo estoy atravesando un pin a través de la piel y lo estoy dejando expuesto al medio ambiente. Entonces, los riesgos son infección del tracto de los pines. Entonces, yo ya sé que se van a infectar. La mayoría, el 90% de los pacientes tienen infección del tracto de los pines. Pero esas infecciones usualmente son de muy fácil tratamiento. Usualmente se infectan por gérmenes de la piel y el tratamiento puede ser con curaciones diarias mientras que se resuelve la fractura. Entonces, antes que se utilizaban las tracciones esqueléticas para el tratamiento definitivo de una fractura, los pacientes se podían demorar 2 o 3 meses traccionados de una extremidad y las infecciones podían ser mayores. Entonces, actualmente utilizamos las tracciones para reducir la fractura, mantenerla inmóvil, mientras que se opera rápidamente un paciente. Entonces, ¿cómo se hace la tracción esquelética? Miren, esta es una tracción transtibial, esta es el muslo, esta es la pierna, y se mide desde la tuberosidad anterior de la tibia 1,5 centímetros distales y 1,5 centímetros lateral. Entonces, miren, este paciente está acostado, esta es la extremidad derecha. Esta es la zona que yo voy a traccionar, el camarógrafo no fue muy bueno, pero ahí yo estoy inyectando el anestésico en el sitio por donde yo voy a pasar el pin. ¿Okay? ¿Qué anestésico le aplico? Lidocaína, le aplico unos 5 centímetros laterales, 5 centímetros mediales. Miren, por aquí yo puse la inyección. Entonces, ¿qué atravieso yo? Piel, tejido celular subcutáneo, toco el hueso y ahí estoy en el periósteo. Ahí es que yo empiezo a infiltrar y yo me salgo infiltrando hasta la piel. En la piel se hace un abón del anestésico.
y luego uno se va para el otro lado y pone la tracción. Esta es la rodilla. ¿Okay? Entonces, miren, el paciente está reposando su extremidad en este aparato que se llama una hamaca de Brown. ¿Okay? Así se pide y eso está en todos los servicios de ortopedia. Esa hamaca de Brown, mire que tiene unas poleas por donde yo voy a pasar la piolita que me va a ejercer la tracción. Entonces, si miran estas poleas, están más o menos en el plano o en el eje de en este caso, una fractura femoral que yo quiero inmovilizar. Entonces, no sé qué pasó ahí. Otra vez. Bueno, entonces miren, este es un perforador, camarógrafo tan mal, y este es el pin que yo estoy pasando. ¿Listo? Entonces yo dejo unos 5 a 7 minutos a que el paciente, el anestésico, le actúe. Este niño no está sedado, pues este niño está despierto, pero como tiene anestesia, pues no le duele. Y créanme que no le duele, pues ahí está. Miren, estoy activando el perforador, pasó a través de la piel, pasó a través del hueso y aquí ya lo voy a recuperar al otro lado. ¿Qué, doctora? ¿No le gustó? No. ¿Qué? No, pero mire que él está acostadito, no tiene... Muy bien. Entonces, aquí ya pasé el hueso. Eso tiene que estar perpendicular al piso, pues tiene que estar paralelo al piso para que la tracción se haga normal. Y después lo voy a poner en un estribo. Ahorita lo van a ver. Esa es la técnica que hacemos. No haga esa cara que no le duele. De verdad. Espérenme que ese proceso está más lento que todo lo otro. Mientras tanto, el anestésico le va actuando ahí, a que no le duele. Pues miren, este estribo, lo que va a agarrar es el pin con unos aditamentos que tiene. Yo abro las paticas del estribo y eso va a hacer que el pin se temple y que haga una presión o una tracción adecuada. Están traumatizadas estas doctoras. Es que tuve una dificultad técnica y siempre pasa. Mire que el paciente no se ha movido. Está tranquilito. Solo con anestesia local. ¿Ah? Está peor que ustedes, así. Claro, tenía que la filmación. Es que tuve un problema técnico aquí con la... Entonces, miren, con estas cositas yo agarro el pin en un lado y con el otro agarro el pin del otro lado. Y empiezo a templar el pin para que se haga pues para que el pin templadito pueda ejercerme una buena tracción a través de la... ¿En dónde? Esto. No, ya, pues el pin es lo suficientemente tenso para que mi fuerza no sea, pues no lo venza. Y yo tengo que dejarlo hasta que esté lo más apretado posible. Miren ahí, yo estaba apretando y ya puedo conectar esto a través de una piola a las pesas que le voy a poner. En el fémur, sí. Es que verdad que está... Como las personas que está ahí, que no más de 72 horas. De tejidos blandos.
después de esto hay que estar con el anestésico. ¿Qué pasó? No sé cómo. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Se levantó? Ya. Ya a dormir. Bueno, entonces me hicieron dos preguntas. Uno, la de tejidos blandos, máximo 72 horas. Las tracciones de hueso, pues se pueden dejar hasta que consoliden, a menos que haya una infección que, pues, que me obligue a mí a cambiar el método de inmovilización. Pero eso ya no lo usamos así, ya casi no tratamos ningún paciente con tracciones esqueléticas. Los nuevos materiales de osteosíntesis permiten que uno pueda pasarlo rápidamente a una cirugía, ¿cierto? Entonces ya no se utilizan tanto. Entonces usualmente los utilizamos para disminuir el dolor, para alinear la extremidad, para disminuir el sangrado, para disminuir el riesgo de tromboembolismo pulmonar, mientras que los llevamos a cirugía. Entonces esto pasa a las 9 de la noche y al otro día se está operando el paciente, pero por lo menos con esto se les quita el dolor. Que si esto apenas pasaba la anestesia dolía, ¿qué parte del hueso duele? El periósteo. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya lo traspasé, ya el periósteo no duele. Entonces, esto, a pesar de que se vea muy dramático, no les duele. Y cuando vean un paciente que tenga una tracción esquelética, ven que lo que menos les duele es la tracción. Eso sí, cuando a un paciente le duele la tracción esquelética es porque algo malo está pasando. Por ejemplo, en pacientes osteoporóticos, el PIN puede empezar a romper el hueso y fracturarlo. Entonces, en pacientes muy ancianos, ¿qué tipo de tracción utilizo yo? Cutánea, mejor, ¿cierto? Para evitar la tracción a través del hueso. Pacientes jóvenes con una fractura del fémur, ¿qué tracción utilizo yo? Tracción ósea. Esto para poder darle una buena estabilidad. Dentro de las tracciones esqueléticas, como uno de los riesgos que tenemos es que haya una infección del tracto de los pines, yo usualmente, usualmente se elige poner la tracción no en el hueso que está fracturado, sino en el hueso inmediatamente distal a eso. Porque si yo pongo una tracción esquelética acá y se infecta, yo puedo tener el riesgo de alto en material de osteosíntesis hacer una osteomielitis. Entonces, si yo tengo una fractura en el fémur, pongo la tracción a través de la tibia. Si yo tengo una fractura en el acetábulo, ¿a través de qué hueso pongo la tracción? En el acetábulo. Entonces, si el acetábulo pues, pasó el fémur, o sea, está distal al fémur, está proximal al fémur, yo lo pongo en el inmediatamente distal a esa articulación, es el fémur. Si yo tengo una fractura en la pelvis, ¿qué tipo de tracción voy a, aquí, pues, en qué hueso voy a hacer la tracción? A través del fémur, supracondilia. ¿Listo? Si yo tengo una fractura en la tibia y quisiera poner una tracción, ¿dónde la pongo? A través del calcáneo. ¿Listo? ¿Por qué no pongo tracción de tejidos blandos a través, en una fractura de tibia? Pues porque ese es el hueso que está fracturado y me imagino que debe doler mucho, entonces por eso se pone a través del calcáneo. Eso ya casi no se usa, mejor dicho, las tracciones a través del calcáneo son cosas anecdóticas porque ya no lo utilizamos mucho, excepto en algunos casos muy especiales de algunas fracturas. Entonces, pasando lo traumático, nos vamos a las inmovilizaciones con férulas. Ese es el nombre que se le debe dar a la inmovilización, pues cuando uno combina vendajes de algodón, tela y yeso. Férulas, no canoa, férulas. Muy bien. Entonces, pueden ser las férulas o las inmovilizaciones de este tipo, pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Rígidas cuando yo quiero dar una gran estabilidad. Flexible cuando yo quiero permitir el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un esguince del tobillo,
se rompieron los ligamentos del tobillo y yo necesito proteger a ese paciente de que no haga nuevas lesiones de esos ligamentos. Pero la ciencia actual dice la articulación se nutre por el movimiento. Entonces, si yo lo dejo quieto, pues posiblemente vaya a tener algún tipo de problemas. Entonces, yo en los esguinces trato de movilizarlo muy rápido. Entonces, yo en los esguinces pongo inmovilizaciones flexibles, no pongo inmovilizaciones rígidas, para que el paciente pueda empezar a mover lo más pronto posible, pero protegido. Bueno, entonces depende de la estabilidad que yo deseo. Y hay muchos tipos de vendajes, ustedes dijeron varios, los vendajes blandos o de contención. Entonces uno, para poner una gasa que uno puso sobre una herida, entonces le pone un vendaje, eso es una inmovilización. Vendajes compresivos, entonces se utilizan cuando yo quiero o disminuir el sangrado, cuando yo quiero contener alguna cosa dentro del vendaje. Y ojalá siempre la presión se haga progresiva desde distal hacia proximal, siempre pensando en el retorno venoso. Bien. Pueden ser entonces rígidos cuando yo inmovilizo una estructura ósea o una articulación, pueden ser suspensorios en el posoperatorio, por ejemplo, de cirugía de mama, etcétera, o pueden ser vendajes funcionales, que ese es el tipo de vendajes que se utilizan para los esguinces. Entonces, hay diferentes materiales. Estos inflables se conocen más, pues lo conoce más el personal APH, los que rescatan heridos en los accidentes de tránsito, tienen estas férulas inflables y lo que hace es que a través de la compresión que da el aire, pues da cierta estabilidad y permite el traslado pronto a un paciente. No lo utilizamos de manera rutinaria para el tratamiento definitivo, solamente en el caso de traslados del sitio del accidente a otro o de un hospital a otro. Se pueden hacer inclusive con férulas de cartón, doctores. Cuando uno está en un pueblo, en un rural, uno de lo que pueda tomar para inmovilizarlo no es lo ideal porque no tiene la rigidez suficiente, pero es una forma de inmovilizar cuando uno no tiene nada más que hacer. Miren, este paciente tenía una fractura de la tibia traída por el personal APH y inmovilizado con una férula de cartón. Pues uno dirá, horrible, pues, qué férula tan mañé, tan todo, pero era la manera en que podían inmovilizar a ese paciente y trasladarlo de manera segura. Se pueden utilizar prehechos. El nombre que se le da a esto es brace y se escribe brace. Okay. Los brace los venden también comercialmente. Hay brace de rodilla, hay brace de codo, hay brace de tobillo, hay brace de hombro, hay brace de muñeca. Bueno, que le permite al paciente quitárselo y ponérselo en el caso de que yo lo permita, pues porque no todos se podrán quitar y poner, pero si yo le digo al paciente, por lo menos para bañarse usted lo puede quitar, eso para el paciente es el día y la noche, que tener un yeso a tener un brace. ¿Okay? Hay algunos que tienen maneras de yo graduar los grados de flexión o los grados de extensión que yo necesito darle en casos específicos. Como ustedes lo van a utilizar para inmovilizar en el caso del paciente con trauma, no se pongan a mover esto, pues porque no hay necesidad. Ustedes lo único que necesitan es hacer una inmovilización. Es muy acolchado, es muy bueno. Mejor dicho, a mí me gusta mucho los braces por esa comodidad que da. Pero tiene el problema del costo, que pueden ser muy costosos. Pero si a mí me dicen, yo por 190.000 pesos me lo puedo quitar para bañarme, no hay veces lo piensa y dice, bueno, yo hago el esfuercito porque esto es bueno para mi recuperación. Pero se seguirán usando y se usarán durante mucho tiempo las férulas de yeso, que también son igual de buenas. Entonces, cuando yo inmovilizo una lesión, disminuyo el dolor, evito que se haga más daño a las estructuras vecinas y disminuyo el sangrado óseo porque al tener una estructura estable, el coágulo se va formando y se va madurando. Si yo tengo una estructura inestable, el coágulo se va formando, yo lo muevo, se rompe el coágulo
y tiene que volver a hacer el proceso. Bueno, entonces, se utilizaron múltiples materiales durante la historia con que inmovilizar. Y si ustedes ven los libros de historia de la medicina, van a ver inmovilizaciones con empalizadas, con barro, etc. Hasta que llegó el yeso. Y el yeso está conformado así. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esa inmovilización? Que es lo suficientemente resistente para que yo pueda inmovilizar durante un tiempo a un paciente, inclusive hasta la consolidación. Es liviano, perdón. Bueno, es moldeable. Yo lo puedo ir adaptando mientras que él va secando. El proceso de secado del yeso se llama fraguado. Entonces, mientras que el yeso va fraguando, yo lo puedo ir moldeando hacia la estructura anatómica que quiero inmovilizar y eso es una gran ventaja. Y lo otro es que el fraguado es rápido. El fraguado es el secado, ¿cierto? Si yo tengo un niño que quiero inmovilizar y el fraguado dura 15 o 20 minutos, eso no va a servir. Entonces, usualmente los vendajes de yeso tienen escrito el tiempo de fraguado. Entonces, cuando uno va a poner un yeso, lo primero que tiene que leer es cuánto tiempo se va a demorar para fraguar. Porque eso pues, si yo tengo opciones, yo para un niño voy a utilizar los de fraguado extra rápido. Para un adulto, posiblemente el fraguado normal. Pero si es una inmovilización muy grande, que yo necesito hacer unas modificaciones muy grandes, yo prefiero el de fraguado lento, para que yo tenga tiempo de hacer las correcciones que yo necesite hacer. Está conformado por esto: sulfato de calcio dihidratado. Eso es cuando el yeso ya está rígido. ¿Okay? Pero a uno en la bolsita se lo entregan sulfato de calcio hemihidratado. Y miren la composición del sulfato de calcio. Tiene 2 moléculas de agua. ¿Okay? El sulfato de calcio que lo venden a uno en las bolsitas no tiene sino media molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando sumerjo el yeso en el agua? Le estoy dando la otra molécula de agua. Y eso hace que se genere un proceso químico en el que se libera calor mientras que se va endureciendo. Por eso, cuando ustedes ponen una férula o inmovilizan, más o menos a los 5 a 7 minutos está caliente. Entonces, eso es por ese proceso exotérmico de liberación de calor mientras que se va fraguando. Por eso es así. Sulfato de calcio hemihidratado, yo le doy la otra molécula sumergiéndolo en el agua. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir un buen vendaje? Lo primero, no producir dolor, no hacer más dolor. Entonces, eso también tiene que ver con la técnica con que uno lo ponga, con la presión en la que uno lo ponga, con la estabilidad que uno le dé. Si uno está moviendo al paciente, pues obviamente le va a producir mucho dolor. Y lo que debe pasar con una inmovilización es que al paciente se le mejore el dolor. Si ustedes a un paciente le ponen una inmovilización y el dolor está empeorando, hay algo que está mal. No es que, tranquilo señor, eso es la fractura, duele mucho, no se preocupe que eso es la fractura. La inmovilización debe disminuir el dolor. Si eso no pasa, preocúpense, hay algo que está mal, o está muy apretado el vendaje, o no está en la posición adecuada, etc. Debe quedar lo suficientemente firme. ¿Y cómo hace uno para que quede firme? Tiene que esperar a que el proceso de fraguado se cumpla para poder liberar esa extremidad. Entonces, el médico inmoviliza la extremidad y se va a hacer otra cosa y el paciente empieza a mover su extremidad y se fractura la férula y ya no da la suficiente rigidez. Entonces, debemos tener la suficiente paciencia para que la inmovilización quede firme. No debe ser muy voluminoso, esto pues es más estético que cualquier otra cosa, aunque un vendaje muy voluminoso pues estorba. No se debe poner sobre la piel herida directamente, entonces siempre hay que protegerla, hay que limpiar las heridas, hay que ponerles algunos apósitos para protegerlos, porque no se debe poner sobre la piel lesionada. Siempre se debe comenzar el vendaje
desde distal hacia proximal, y eso es un principio. Ustedes se lo tienen que aprender como principios. Posiblemente a ustedes se les olvide esta clase mañana, pero los principios posiblemente no. Y cuando ustedes estén en unos años y tengan que inmovilizar a un paciente, ustedes puede que no se sepan la particularidad, pero si se saben el principio, lo van a hacer muy bien. Entonces, siempre desde distal hacia proximal, en favor del retorno venoso. ¿Listo? El vendaje en la extremidad deben dejarse idealmente los dedos descubiertos, porque es la manera que yo puedo monitorear el llenado capilar, que no vaya a estar haciendo cianosis, frialdad, etc. Entonces yo como de cuando le prometo de hacerle el vendaje que no me vaya a quedar. Listo. ¿Cuándo es el momento oportuno para poner una inmovilización? Para poner una inmovilización. Cuando está fracturado. Entonces, el momento oportuno de poner una inmovilización es cuando el paciente está ahí, pues, o sea, eso no hay que esperar a nada. ¿Okay? Siempre se comienza con férulas. Les estoy hablando de férulas, todavía no les he hablado de yeso. Sí, doctora. Entonces, perdón. Entonces, se comienza con férulas, porque las férulas no es un yeso circular, ¿cierto? Tiene una parte en la que no hay una estructura rígida, sino medio flexible, y eso permite que el tejido se dematice lo suficiente. ¿Okay? Si yo lo pongo muy apretado, pues obviamente no va a poder hematizarse. Entonces ahorita les muestro más o menos cómo es la técnica. Y hay una palabra, el vendaje debe quedar ajustado, pero no apretado. Yo no sé cuántos joules es la diferencia entre ajustado y apretado, pero uno debe ponerlo que quede ajustadito, pero que no quede muy apretado. Entonces siempre se debe poner. Y lo más importante es que usted le diga al paciente, pues tiene que estar vigilando al paciente. Como les decía, el vendaje debe disminuir el dolor. Si a usted le está empeorando el dolor, puede ser uno de los signos de síndrome compartimental. Entonces, o sea, eso puede pasar, pero lo que usted tiene que hacer no es no ponerlo, sino ponerlo y estar vigilando que eso sea bien hecho. No, es que le pones a la herida, le pones unas gasas, unos apósitos, antes de poner el vendaje. Y claro, y es que eso es lo que debes hacer, pues, un paciente con una fractura abierta, usted lo debe inmovilizar, disminuye el sangrado, disminuye el dolor, ayuda a la consolidación, pues mejora las condiciones locales. Lo que pasa es que no se puede poner, o sea, no puedes poner el yeso directamente sobre la herida, hay que protegerlo con unos vendajes o con, pues, o con unos apósitos, gasas, etcétera, antes de hacer la inmovilización. Por ahí me iban a preguntar otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, esto parece muy bobo, pero pasa muy frecuentemente. Que usted no tenga una buena preparación, entonces usted llega y mide la férula, se abre, y cuando la va a poner el paciente con el pantalón, con las medias, o en ese momento preciso, yo no sé, hay una conexión entre la fractura, el yeso y las ganas de orinar. Eso es típico, que el paciente en ese momento tiene ganas de ir al baño. Entonces, la férula, empiezan a pasar minutos de la férula en que usted la humedeció, empezó el proceso de fraguado y ya no le sirvió la férula. Entonces, hay que prepararlo muy bien, hay que limpiar al paciente. Hay veces llegan pues de un derrumbe, pues que se fracturaron, sucios, vueltos nada, con pantano, pues hay que limpiarle la extremidad. Parece muy bobo, pero es importante que lo hagan. De igual, les insisto, desde distal a proximal, acolchar las prominencias óseas, ya les dije cuáles eran más o menos. Siempre antes de poner el yeso hay que protegerlo con un vendaje de algodón. Por eso utilizamos yeso, vendaje de algodón y vendaje de tela para poner una férula. Siempre tenemos que tener vendaje de algodón. Cuando vamos a poner el vendaje, la vuelta siguiente debe cubrir el 50% de la vuelta anterior.
¿cierto? Porque si uno da la vuelta y no cubre la vuelta anterior, pues ese vendaje se va a aflojar. Debe cubrir todo el algodón de la férula y en eso les vamos a insistir mucho cuando hagamos los talleres de inmovilizaciones en que se cubra todo el algodón. Y ajustado pero no apretado. Uno sumerge el agua, sumerge el vendaje de yeso en agua. Ojo con eso, porque eso también ha pasado. Las enfermeras muy queridas, entonces les sobra un suerito y al balde del ortopedista. El suero tiene sal, pues, y la sal enlentece el fraguado. Entonces, ojo con eso, tiene que ser agua. La temperatura del agua también influye. Si uno sumerge el yeso en agua tibia, el fraguado se acelera. Entonces, en los niñitos, cuando uno los quiere inmovilizar, aparte de que escoge un vendaje de fraguado rápido, utiliza agua caliente y eso en 2 o 3 minutos ya está fraguado. El tiempo de secado completo o el tiempo de fraguado total se demora 3 días. Y eso es pregunta típica. Doctor, ¿cuándo puedo apoyar con el yeso? No antes de 3 días. Porque es el momento, o sea, el fraguado inicial se demora 5 o 7 minutos, pero el secado completo se demora más o menos 3 días. Muy bien, principios fundamentales. Principios fundamentales, esto lo tienen que aprender, pero para la vida, no para mí, sino para la vida. La posición. Entonces, en esto es muy importante que utilicemos posiciones funcionales. ¿Cuál es la posición funcional de la muñeca? ¿Cuál es la posición funcional? Y eso en palabras, ¿qué quiere decir? La posición funcional. Yo no le inmovilizo al paciente con la mano así, pues. Pero dígamelo en palabras, porque ellos de allí no lo están viendo. Así. Ay. La muñeca. La semiología es muy linda, ¿no? ¿Usted qué dice? No sabe. Por allí ya habían dicho, ¿cuál es la posición funcional de la muñeca? Dorsiflexión. Y les voy a mostrar una cosa. Aquí de gato, pilas. Entonces, miren, uno puede decir muñeca en dorsiflexión de 15 grados. ¿Listo? Les voy a mostrar por qué. Yo inmovilizo y el paciente quedó inmovilizado así. Póngame el dedo. Duro. Apriételo. Duro. ¿Listo? Y si yo lo inmovilizo así, cójame el dedo. Duro. Ok. Entonces, la posición funcional de la muñeca es esta. ¿Para qué? Para que ella, si está inmovilizada, pueda ayudarse a agarrar esto, agarrarse el pelo, amarrarse el pantalón. Entonces, posición funcional. 15 grados de dorsiflexión de esta articulación que se llama la muñeca. La ortopedia es muy fácil. Y si uno no se lo aprende, pues ponga el puño, ponga la muñeca así. Y aquí hay más o menos 15 grados de dorsiflexión de la muñeca. Listo. Solamente estamos hablando de la muñeca, todavía no está hablando de los dedos porque en este caso era la muñeca. ¿Cuál es la posición funcional del codo? Semiología. Diga, pero pues lo que le ocurra. No sabes. ¿Cómo te sirve más tu codo? ¿Ah? En extensión. Entonces uno así, en extensión, y uno va a hablar por el teléfono. Posición funcional del codo es esta. 90 grados. 90 grados. Así usted le permite, pues, por lo menos amarrarse, ayudarse a meter el aseo, etcétera. Entonces,
posición del codo, 90. Muñeca en 15 grados de dorsiflexión. ¿Okay? Posición funcional de la rodilla. Así. No, extensión. En extensión, porque así me permite caminar, me permite ser funcional. Si yo la tengo en flexión, pues yo no puedo utilizar esa extremidad. Entonces, en flexión, en extensión. Pero hay una cosa, la hiperextensión duele. Cuando uno está sentado viendo televisión que cruza los pies a los 15 minutos, tiene que cambiar porque le empezó a doler. Entonces, no utilizamos la hiperextensión, sino que le damos unos 5 o 10 graditos de flexión de la rodilla para que no le duela la hiperextensión. ¿Y cuál es la posición funcional del tobillo? El tobillo. Tobillo. Es que está moviendo la muñeca. Ya. Eso. Esa posición del tobillo se llama posición neutra. O sea, cuando yo me paro, esta es la posición en la que uno debe estar en un ángulo de 90 grados en el tobillo, posición neutra. Esta posición se llama equino. Esta posición empinado se llama equino. Resulta que los gastrocnemios son mucho más fuertes que los dorsiflexores del tobillo. Y uno a veces pone la inmovilización, se va, no espera el fraguado completo de la férula y empieza a irse en equino. Entonces el paciente queda inmovilizado parado. Entonces cuando van a tratar de caminar, tienen que caminar. Pues. Entonces, siempre pensando en la posición funcional de la articulación, que al paciente le sirva cuando vaya para la casa mientras tanto. Posiciones funcionales. Bueno, las férulas son transitorias. Nosotros no tratamos definitivamente una fractura con una férula. Usualmente las cambiamos a yeso, pero siempre en el trauma inicial ponemos férulas, no ponemos yesos. Excepto que sea mi paciente, que yo le dé el teléfono a mi paciente y que yo pueda asistir rápidamente si él le da un síndrome compartimental o tiene sospecha. Para yo no darle el teléfono a mi paciente, para que no me llame a las 10, a las 11, 12, 1 de la mañana, pues entonces yo no le pongo un yeso, sino que le pongo una férula que le va a permitir que se hematice sin tanto riesgo. Bueno, cuando yo inmovilizo un hueso, pues este sí es principio fundamental. Si yo inmovilizo un hueso en una fractura que está fracturado, para las fracturas yo inmovilizo siempre la articulación distal y la articulación proximal al hueso que está fracturado. Entonces, si yo me fracturo cúbito y radio, yo inmovilizo muñeca, ¿en qué posición? Muñeca en dorsiflexión. Entonces yo lo pongo así, en dorsiflexión. Y el codo en neutro, sí, en 90 grados. Entonces, cuando yo inmovilizo un hueso, inmovilizo las dos articulaciones, o pues proximal y distal. Cuando yo inmovilizo un esguince, que fue una ruptura de un ligamento en una articulación, yo solamente inmovilizo esa articulación. Entonces, si yo tengo un esguince en la muñeca, yo no tengo por qué inmovilizar el codo y tampoco los dedos. Solamente inmovilizo la muñeca. Principio fundamental. Que ¿cómo inmovilizo yo una fractura de tibia? O sea, al principio, por encima, por debajo, en neutro, y le salió. No se la aprendió de memoria y no que le salió. Listo. Bueno, esto ya lo dije. Entonces, ¿qué hice? Solo la articulación que está comprometida. Bueno, entonces, esto es lo que vemos en los servicios de urgencias, que los yesos y las férulas vienen en diferentes tamaños. 3x5, 4x5, 5x5, 6x5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y el ancho es cuál? 3. ¿Y 3 qué quiere decir? 3 pulgadas. ¿Y el 5? Largo en yardas. Pues no lo tienen que aprender. Pero es el número de pulgadas
por la longitud y la longitud siempre es la misma. También tenemos vendajes de tela, algodón, elásticos, etc. Entonces ahí están los utensilios. Número de vueltas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno coge el vendaje que tiene el yeso y empieza a ponerlo. Entonces, esto es una vuelta, esto es otra, 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 otra. En el miembro superior, eso no es una regla exclusiva para eso. Depende del tamaño del paciente, de la fuerza, etc. Entonces, le pongo en el miembro superior entre 10 y 12 vueltas, o sea, 1, 2, 3, 4, 12. Y en el miembro inferior, de 12 a 16 vueltas. Pero obviamente, en ti y en él, posiblemente yo en él vaya a utilizar más de 12 vueltas porque tiene más masa muscular que en ti. Entonces, eso depende del paciente. Muy bien. Errores frecuentes. Siempre que uno va a poner una férula, ahorita les voy a mostrar la técnica, uno lo primero que pone es protege las estructuras o protege la piel con el algodón. Entonces, errores frecuentes es que no le pongan mucho algodón, no, es que no había en el servicio de urgencia, no, es que y eso se llena uno de millones de disculpas. Y un paciente que además está fracturado y mal inmovilizado va a estar muy mal. Entonces, hay que ponerle suficiente algodón, que usted no inmovilice hasta donde tenga que inmovilizar, no siga los principios, que no incluya las dos articulaciones en una fractura, que le haga mucha presión, o sea, que cuando esté poniendo el vendaje se sobrepase la presión, que usted no lo moldee muy bien, eso tiene, pues durante el fraguado usted puede ir moldeándolo a la estructura, ¿cierto? Si usted tiene una estructura que aquí es plana y aquí es redonda, pues no lo puede poner igual en todas partes, tiene que irlo moldeando a la estructura. Y cuando uno moviliza al paciente antes de que se fragüe, porque uno lo moviliza una vez, pierde el 50% de su resistencia. Si lo moviliza 2 veces, pierde el 75% de su resistencia. Y si lo mueve 3 veces, ya no tiene resistencia, entonces ese vendaje no le sirve. Y el paciente llega y dice, pues yo estoy inmovilizado, pues me duele mucho, pues porque no está bien inmovilizado. Ahorita les muestro cómo se pone. Entonces, vamos a las férulas o a las inmovilizaciones específicas. Entonces, el nombre que uno les da a las férulas, se las da desde el sitio donde comienzan hasta el sitio donde terminan. Entonces, esto se llama el brazo y esto la palma. Entonces, ¿cómo se llama la férula? Braquipalmar. Si yo tengo una férula que va desde el antebrazo hasta la palma, ¿cómo se llama? Antebraquipalmar. Muy fácil, la ortopedia es muy fácil. Entonces, podemos poner diferentes férulas. Podemos ponerla solamente por la cara posterior, por la cara anterior. Podemos poner 2 férulas, una por la parte anterior y otra por la parte posterior. Podemos hacer un montón de combinaciones. Pues yo les voy a mostrar las más frecuentes que utilizamos. En el caso de fractura de la diáfisis del húmero, ¿desde dónde hasta dónde tiene que ir la inmovilización? Pues la tiene uno que poner, ¿desde dónde? ¿Desde el hombro? ¿Desde el hombro hasta? Hasta el antebrazo. Listo. Entonces, inmovilizar el hombro es pues es casi que imposible. Esto es una articulación muy especial porque tiene 2 articulaciones. Esta, la glenohumeral y la escapulotorácica. Entonces, es muy difícil inmovilizarla. Entonces, como es tan difícil inmovilizarla, para las fracturas de la diáfisis del húmero, yo utilizo este tipo de inmovilizaciones que se llama inmovilización en pinza de azúcar. ¿Y eso qué es? Pues antes los reyes utilizaban para coger los cubitos de azúcar unas pincitas. Entonces por eso se llamó así, pues que pinza de azúcar. Entonces, ¿qué es? Es una férula que comienza desde la articulación acromioclavicular, pasa por la cara lateral del húmero, atraviesa el codo llenando el principio de la inmovilización y termina en la región axilar. Esa férula se llama pinza
de azúcar, y como es en el brazo, pinza de azúcar braquial. Braquial porque es del brazo. También hay pinza de azúcar antebraquial, pinza de azúcar en la pierna, etc. Listo. Eso era con respecto a las fracturas. Entonces, como yo puedo combinar muchas cosas, yo puedo inmovilizar de muchas maneras. La férula braquipalmar en el brazo y termina en la palma. Entonces, ¿qué es el brazo? La región deltoidea es un área pues, mucho más gruesa, más difícil de sobrepasar. Entonces, ¿desde dónde va la férula braquipalmar? Desde la B deltoidea, pasa por la parte posterior hasta la palma. ¿Y en qué parte de la palma? ¿Eso cómo se llama? Este es un pliegue, ¿cierto? Pliegue. Y eso es un pliegue que se genera por la flexión. Pliegue de flexión. ¿Cierto? Como está en la palma, pliegue de flexión palmar. Y aquí hay uno proximal y hay uno distal. Entonces utilizamos el pliegue de flexión palmar distal. Entonces, ¿desde dónde va una férula braquipalmar? Desde la deltoidea o desde la línea axilar hasta el pliegue de flexión palmar distal. Ya la curiosa. Entonces, vean, yo puedo inmovilizar hasta acá, ¿cierto? Si yo tengo algún error. Fleja los dedos. Déjalos. Mire que no es capaz de hacer flexión de la metacarpofalángica. Entonces, ella va a coger un tenedor para ayudarse a comer y todo eso, y no puede hacer toda la flexión. Entonces, por eso utilizamos ese pliegue de flexión palmar distal. Dobla los dedos. Entonces, ella podrá hacer flexo-extensión de la metacarpofalángica. Por eso se utiliza hasta el pliegue de flexión palmar distal. Entonces, qué calor tan... Bueno, entonces, ¿para qué se utilizan las férulas braquipalmares? Se utiliza para una fractura de la diáfisis del húmero. Entonces, no es una buena férula para inmovilizar la diáfisis del húmero, pero se puede utilizar para fracturas supracondíleas, cerquita a la articulación, pero no para fracturas diafisiarias. Para fracturas diafisiarias utilizamos más la pinza de azúcar braquial. Entonces, se utiliza para inmovilizar el extremo distal del húmero, ¿cierto? La región supracondílea, para inmovilizar el codo, para inmovilizar una fractura del cúbito y el radio, sí, porque estoy inmovilizando la muñeca y estoy inmovilizando el codo. El codo siempre debe quedar en neutro, a 90 grados, y la pronosupinación también debe ser neutra. Hay algunas fracturas específicas, pero yo no les voy a dar la especificidad, sino la generalidad, que inmovilizan en neutro de pronosupinación, o sea, el radio mirando hacia arriba, pues la antenita del radio mirando hacia arriba. Neutro de pronosupinación. No se inmovilizan en supinación ni en pronación. El principio general es que lo inmovilicen así. Bueno, entonces, ¿cómo se inmoviliza la muñeca? En ligera flexión dorsal, neutro de pronosupinación, el pulgar debe quedar libre para que el paciente pueda hacer una pinza, el codo en neutro, o sea, 90 grados, y siempre proteger las prominencias óseas. Eso, muy bien. Entonces, miren que esta muñeca no está bien inmovilizada, que está en supinación. Bueno, obviamente hay fracturas específicas ya en la particularidad del ortopedista utilizará, por ejemplo, en fracturas de Montegia o de Galeas, y después las vamos a ver. Pero en general, no, pues no se confundan, pónganle en neutro de pronosupinación y no va a pasar nada. Es muy fácil. Aquí está un poquito en flexión la muñeca, entonces no es la inmovilización ideal. Férula antebraquipalmar, ¿desde dónde comienza? Desde el antebrazo hasta la palma. En la palma, en donde pliegue de flexión palmar distal. Y en el antebrazo, pues llegamos más o menos 2 centímetros distales a la punta del olecranon para que el paciente pueda flejar el codo. ¿Listo? Entonces lo hacemos un poquito distal al pliegue para que pueda flejar el codo.
Acuérdense, las férulas deben ser lo más largas que le permita la inmovilización. O sea, si van a poner una férula en la muñeca, pues no pongan la ferulita hasta acá. Ponen siempre lo más distal para que el brazo de palanca de la férula sea lo más grande posible. Entonces, 2 centímetros distales a la punta del olecranon hasta el pliegue de flexión palmar distal. Muñeca en ligera flexión dorsal, como todos los principios, neutro de pronosupinación, pulgar libre. ¿Y para qué sirve una férula? Braquipalmar, para inmovilizar un esguince de la muñeca, un trauma en la muñeca, algunas fracturitas no desplazadas bien distales de la muñeca, porque ahí en fracturas diaficiarias no la debería utilizar, porque no estamos llenando los principios. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la manera en que uno deja el pulgar libre, debe dejar el pliegue de oposición libre para que el paciente pueda hacer oposición y pueda agarrar algún utensilio. Miren que en este caso tiene dorsiflexión de la muñeca. Pues ahí yo lo estoy inmovilizando en supinación, pero es que yo no estoy inmovilizando el codo. Entonces, cuando yo le libere al paciente, él puede hacer pronosupinación. Ahí era para mostrarles, pues, cómo es la inmovilización con una férula braquipalmar. En estas férulas, claro que esto es un yeso, pero en estas férulas antebraquipalmares se les puede poner una extensión al pulgar. Acuérdense que habíamos dicho que el pulgar libre, pero para tratar una fractura, una lesión en la muñeca. Pero si yo tengo una lesión en este metacarpiano o tengo un esguince de esta articulación o de esta articulación, yo tengo que extenderle la inmovilización hacia el pulgar. ¿Cierto? Por eso cada fractura específica tiene su método de inmovilización. Importante las espicas del pulgar. Que el pulgar siempre quede en oposición. ¿Okay? Acuérdense que el pulgar tiene un montón de movimientos, aducción, abducción, flexión, extensión y oposición, que es el movimiento que tiene el pulgar que nos permite a nosotros ser seres humanos y hacer todo esto. Entonces, siempre el pulgar en oposición. Inmovilizar el pulgar así no le sirve para nada al paciente. En cambio, si yo lo inmovilizo en oposición, pues por lo menos el paciente podrá hacer una pinza. Pinza de azúcar braquial. Antebraquial, perdón. Eso, pues si yo estoy inmovilizando, bueno, ¿dónde comienza? Pliegue de flexión palmar distal. Pasa por la cara volar, después hacia la región dorsal. ¿Hasta dónde? Hasta cubrir las cabezas de los metacarpianos. Entonces viene de la cabeza de los metacarpianos hasta el pliegue de flexión palmar distal. Estoy inmovilizando la muñeca y estoy inmovilizando el codo parcialmente. Entonces me sirve para fracturas de cúbito y radio. Pero en fracturas diaficiarias, esas pinzas de azúcar permiten algo de pronosupinación. Entonces, como yo no quiero eso, ¿qué inmovilización utilizo en una fractura diaficiaria? No le quiero preguntar más a usted. Braqui. Palmar. Sí, Braqui palmar. Listo. Entonces, igual tenemos que poner la articulación de la muñeca en leve dorsiflexión, neutro de pronosupinación, porque yo sí puedo ponerla en pronación o en supinación. Entonces, para que no se le olvide, neutro de pronosupinación. ¿Qué pasó? Me entró una llamada. Que ahí me están viendo. ¿No? Ya sí. Listo. ¿Ah? Y ahí sí. Está viendo usted el partido.
Paris Saint-Germain. Eso fue ayer, ¿o qué? ¿Cuándo? Listo, entonces, las mismas características. Bien. Para fracturas del carpo y de los metacarpianos, entonces yo quería inmovilizar en una fractura del metacarpiano. Y la metacarpofalángica, ¿cierto? Entonces, poner una ferulita desde acá hasta acá. Entonces, para eso se utiliza este tipo de férulas que se llama la férula de Burkhalter. Entonces, esa férula de Burkhalter lo que hace es, inmovilizamos en los mismos 15 grados la muñeca, pero la metacarpofalángica tiene que estar inmovilizada en 90 grados. Y eso tiene que ver con la posición de los ligamentos metacarpofalángicos. Pero esta es la posición en la que se debe inmovilizar unas fracturas de los metacarpianos. Entonces, en dorsiflexión y 90 grados de flexión de la metacarpofalángica. Y usualmente esta férula se pone por la región dorsal, no por la región palmar, sino por la región dorsal. ¿Ya no? Ayúdame allá. ¿Ah? Ok, ya. Ya. Sí, está bien. Condiciones siguientes, sí. Compré minutos. Listo. Entonces, miren esta inmovilización de una fractura de los metacarpianos. En este caso era una fractura del quinto metacarpiano y se inmoviliza con una férula de Burkhalter. Uno, pues ya en las variedades que tiene uno de las fracturas, pues uno puede poner una férula por el lado cubital o una férula por el lado radial, ¿cierto? Si yo tengo fracturado el primer metacarpiano, pues hago la férula más por el lado radial que por el lado cubital para inmovilizarlo, pero siempre siguiendo los principios de 90 grados de flexión y de 15 grados de dorsiflexión de la muñeca. Existen también férulas para los dedos. En este caso, se pueden utilizar este tipo de férulas metálicas, bajalenguas, etcétera, con el fin de yo hacer la inmovilización. ¿Qué debo hacer? Las articulaciones no pueden quedar en hiperextensión. Las interfalángicas, no la metacarpofalángica, sino las interfalángicas no pueden quedar en completa extensión. Deben quedar en una leve semiflexión. Esto en el miembro inferior, entonces es igual. Se llaman desde donde comienzan hasta donde terminan. Entonces hay unas que se llaman pelvipédicas que van desde la pelvis hasta el pie. Este tipo de inmovilizaciones se utilizan más en niños, ya no se utilizan en los adultos, son supremamente incómodas, ya mandadas a recoger, etc. Se utilizan en los niños, sobre todo en el caso de posoperatorios, de correcciones de problemas de la cadera, del acetábulo, en fracturas del fémur, pero se utilizan más en los niños. Son férulas muy difíciles de poner, necesitan que también impresionó. Entonces, son muy difíciles de poner, miren que necesitan varias personas para ponerlas. Hay que protegerle pues aquí el abdomen para que se pueda distender. Deben tener unas posiciones dependiendo del posoperatorio, pero esta es una férula pelvipédica que se utiliza más en niños. Cuando tienen displasia del desarrollo de la cadera o cuando tienen, sí, o en un posoperatorio de una displasia o tuvieron una fractura en la cadera y se utilizan para eso. Perdón, ¿cómo? No va al baño, él se orina ahí. Ellos se orinan ahí, eso huele más bacano después. Mira, no, uno les deja el huequito aquí pues para que hagan popito y
Pipito. Pero eso después del primer teterao sale por todos los lados, se mete por aquí. Acá popó del talón, de todas partes. No, ellos van, pues, no, nada. Este pedacito se deja descubierto para poder hacer eso. Férula inguinopédica. Entonces, desde la región inguinal, ¿cierto? Pero la línea es el pliegue glúteo, desde el pliegue glúteo hasta la cabecita de los metacarpianos. Por eso se llama inguinopédica. Miren que estoy inmovilizando pues esta articulación y es más o menos lo mismo que en el hombro. Fracturas muy cerca de esta articulación no se pueden inmovilizar con férulas. Tendría que ser una férula pelvipédica, pero ya les he dicho que eso no se utiliza ya. Entonces, si yo tengo una fractura aquí, ¿con qué lo voy a inmovilizar? En la cadera, en el acetábulo, en la pelvis, con una tracción esquelética, ¿cierto? Entonces, fracturas de cadera no se inmovilizan con férulas. Se inmovilizan las fracturas que están desde aquí hacia distal. Si la fractura es muy diaficiaria, posiblemente tampoco me va a servir porque no estoy inmovilizando las articulaciones que necesite. Entonces, si es una fractura diaficiaria del fémur, yo lo inmovilizo con una. Ok. Una fractura del fémur, ¿con qué la inmovilizo? Llevo casi una hora tratando de explicar lógicamente. ¿Ah? Debería ser yo. Doctora, ¿qué dice? ¿Con qué inmovilizo yo una fractura del fémur diaficiaria? Lógica, no miren el papelito que es una tracción esquelética. ¿A través de qué hueso? Lógica. O si tengo una fractura de aquí a donde tengo la tracción. La tibia. Esto, la lógica es bacana. Listo, entonces. Dos. Sin eso. Listo. Entonces, la férula inguinopédica, ¿para qué sirve? Para fracturas del fémur muy distales, ¿cierto? Fracturas supracondilias, para fracturas de la rótula, para fracturas de la tibia, ¿cierto? En cualquier parte, desde el pilón tibial hasta el tobillo. Para eso se utilizan ese tipo de inmovilizaciones. Férula inguino-maleolar. Entonces miren que es muy fácil, empieza en la región inguinal y termina en la región maleolar. ¿Hay cuántas articulaciones estoy inmovilizando? ¿Cuáles? Maleolar, maleolo. ¿Entonces cuáles? La rodilla, ¿sí o no? Y entonces, ¿para qué sirve una férula inguinomaleolar? La rodilla no es una lesión ligamentaria, por ejemplo. ¿En qué fracturas? Fracturas de la rótula. Porque en una fractura de la tibia yo sí la tengo que extender para sobrepasar esta articulación. Pero como es de la rótula, yo con que haga una inmovilización solamente de esa articulación, yo voy a hacer la inmovilización adecuada. Se puede poner esta inmovilización, claro. O un brace, pues, pero esta es la inmovilización. Usted tiene un paciente que está jugando fútbol, trauma en la rodilla, sintió el traquido, articulación inestable, con esta se inmoviliza, porque estoy inmovilizando solamente esa articulación, que es la que quiero inmovilizar.
Pero es que la rótula es un hueso que no tiene... No. Para rupturas, por ejemplo, del tendón patelar. Entonces necesito mantenerlo en extensión para que no se me distraiga esa ruptura. Entonces, que no tiene plática. Soy plática. No, venga, yo. Mire que ahí hay moneditas, vea. Vea, yo le doy más. No, vea. Chao. Y ya se la muestra. Después. Listo. Entonces acuérdense que la hiperextensión de la rodilla duele, entonces en esta férula hay que ponerla en ligera flexión. La hiperextensión de la rodilla duele. Acuérdense cuando usted televisión. 5 o 10 grados, pues una leve flexioncita. Mírenla como está aquí. Está en una ligera flexión, no muy exagerada. Bueno, otra férula que se llama la suropédica, porque comienza desde la región sural, por distal a la rodilla, hasta la cabeza de los metacarpianos. Es una imagen muy regularcita, pero comienza desde la región. Aquí hay una estructura que es muy importante que tienen que tener en cuenta. Y esta es la cabecita del peroné. ¿Qué nervio pasa distal a la cabeza del peroné? La ortopedia es muy fácil, güey. Esa es la cabecita del peroné, ¿cierto? ¿Cómo se llama el nervio que pasa distal a la cabeza del peroné? Peroneo común, muy fácil. Pero es que la ortopedia es muy fácil, ustedes ya ganaron. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una férula que dé exactamente sobre el nervio y si yo lo aprieto y queda presionado el nervio, va a producir una neuropraxia? ¿Y cuál es la neuropraxia del nervio peroneo? Ahí sí no es tan fácil. Pero también es fácil, pues. No le he preguntado a usted. No se vaya. ¿Ah? Una pista. Hacen esto. Caminan así. ¿Por qué no? Porque hay parálisis de los dorsiflexores del tobillo. Entonces no se aprendan los músculos, sino este nervio es el que activa los dorsiflexores del tobillo. Entonces da pie caído. Cuando se lesiona eso a pie caído, y uno pues con una fractura en el tobillo y le quita la férula y el pie caído, pues busque escondido a peso porque la demanda es total. Entonces hay que palpar esa cabecita del peroné y poner la férula por ahí 2 centímetros distales a la cabeza del peroné. Ojo pues. Listo. Neutro del tobillo, posición neutra. ¿Y para qué sirve una férula de estas? Para un esguince de un tobillo. Para una fractura del tobillo que no esté desplazada. Porque si es una fractura que está desplazada del tobillo, ¿qué debo utilizar? Una férula que haga más. Entonces, Dios la mandas a ella y te compra y todo eso. Sí, ¿cómo hizo? ¿Qué le debe? Esta semana me trae usted todo el día café. Listo. Para fracturas del pie. Cuando yo necesito más inmovilizaciones, yo pongo una férula que se llama pinza de azúcar sural. Y es lo mismo que una pinza de azúcar en cualquier parte, comienza en la cara lateral, termina en la cara medial. Y esa
lo que hace es que aumenta la superficie de contacto y inmovilización. La inmovilización es mucho más estable que una sola férula por una de las caras. Listo. Complicaciones. Las férulas no son inocuas. Esto es un procedimiento médico que tiene algunos riesgos. No son muchos, afortunadamente, tiene algunos. Síndrome compartimental, cuando yo lo pongo muy apretado. Zonas de presión. Ahorita vamos a ver algunas. Ojo con el dolor o las molestias relacionadas al hueso. No es normal que a un paciente le diga que eso le está molestando. Si le está molestando, es porque hay una herida, porque hizo una flictena, porque está haciendo un síndrome compartimental, porque hay una zona de presión anormal, etc. Osteoporosis por desuso. Eso es que un factor de riesgo predisponente fisiológico para tener una fractura. Dermatitis de contacto rara, pero hay personas que hacen dermatitis por el yeso. Uno los quita y tienen unos brotes horribles. Trombosis venosa profunda. Y hay una entidad que se llama la atrofia ósea de Sudeck. Y eso es como parte de un síndrome doloroso regional complejo. Entonces hacen unas osteopenias marcadas, eso es un fenómeno idiosincrático, hacen unas osteopenias marcadas y un dolor exagerado. Afortunadamente esto es súper raro, pero ocurre. Ojo con lesiones previas de piel, ojo con los pacientes que tienen alteraciones en la sensibilidad. ¿Cierto? Y uno se imagina el paciente pues loquito, el bobito que no es capaz de hablar, ¿no? El paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, que no es capaz de decir, ojo con eso. Entonces, muchas ocasiones a uno lo llaman, doctor, venga, es que este paciente no está fracturado, pero tiene la noradrenalina por allá en el piso, tiene atropina, tiene morfina 10 miligramos cada 30 minutos. Ese paciente, ojo, hay que quitarle esa férula porque hay algún problema. Entonces, ojo con los pacientes que tienen alteraciones en la sensibilidad. En ellos hay que ser más estrictos en la técnica de colocación. Y el paciente que tiene deformidades, en algunas ocasiones, anecdóticamente internos, tratando de corregir una fractura que era una mala unión de una fractura previa, ese paciente pues gritando porque tenía esa fractura. Entonces, ojo pues con las deformidades. Bueno, esto vamos a ver problemas. Entonces, miren, una férula puesta de manera no correcta, no protegiendo las superficies, áreas de fricción, y eso pues produce irritación y secundario una infección. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues ponemos férulas que cubran. Si yo necesito llegar hasta tan lejos como los dedos, pues busco cubrirlos del todo para que no hagan esas zonas de presión. Esto es un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Están siempre en la misma posición. ¿Por qué? Porque es la posición más fácil para cogerle las venas, para limpiarlo, para limpiarle la boca, para cogerle la cánula. Pero esto casi nunca lo miran. Es zonas de presión por una inmovilización de un paciente. ¿Qué puede pasar a esto? Necrosis del tejido. Entonces ya tienen una escara necrótica, una escara que se puede infectar, a la que hay que hacerle un procedimiento de desbridamiento completo y después... Hay factores que predispongan a eso como diabetes o cualquiera le puede. Cualquier paciente en la misma posición durante un tiempo prolongado puede hacer esto. Los pacientes diabéticos tienen un origen parecido, pero fisiológicamente es distinto. Pero cualquier paciente en cuidados intensivos en la misma posición, por ejemplo, un paciente que tuvimos en estos días con una pinza de azúcar en el brazo, pero como las enfermeras de cuidados intensivos, todos los pacientes los tienen que tener así, pues aquí la pinza de azúcar le hizo una gran úlcera. Entonces hay que estar cuidando esas férulas. Esto era el principio de que yo les había dicho para reducir las fracturas. Acuérdense la cortical de compresión, la cortical de tensión, el periósteo que está intacto, para que cuando yo haga la reducción mantenga la presión donde la deba poner. Entonces,
Esto es una inmovilización que no requería inmovilización del pulgar. Entonces, miren este paciente, pues cómo va a poder agarrar alguna cosa para poderse ayudar. Esto es un yeso en 8. Pues, ese paciente le pusieron este yeso por una fractura de la clavícula. Hay un vendaje que se llama el vendaje en 8, que se pone para inmovilizar la clavícula de tal manera que hagamos este efecto, pero con una férula de tela, con un vendaje elástico. Esto fue un yeso completico. Hay que poner atención a los detalles. Esto es un collar cervical y aquí dice en rojo este lado atrás. Pues dice grande, atrás. Se lo pusieron por delante. Hay que poner atención pues a algunos detalles. Una señora con una fractura de la cadera. Miren una férula pelvipédica, ¿cierto? Que no está indica. Miren los problemas que deben tener para poder inmovilizar esta zona. Entonces, por eso no se utilizan férulas pelvipédicas en pacientes adultos. Esto es una férula dedocodo. Pues esto no se utiliza, esto no tiene ninguna posición de seguridad. Miren que no tiene, que incluyó todo el dedo, pasó la región olecraniana, cosas que pueden pasar. Una férula ocultante, ¿cómo se llama esto? Esta férula pues no tiene ningún principio, no sigue ninguno de los principios de inmovilización. Esta otra férula en flexión de la muñeca y en flexión de los dedos. Una pinza de azúcar brachiodedo. Para una fracturita diaficiaria del húmero. Olvídenla, por favor. Miren, zonas de presión, ¿cierto? Si uno no moldea adecuadamente y no cubre todo el vendaje, pues puede hacer zonas de presión. Esto era el paciente en la unidad de cuidados intensivos y aquí pues hizo una zona de presión muy fea. Pobre niño inmovilizado. Y estas, pues en vez de ponerle el vendaje de tela, pusieron un vendaje de algodón. Pobrecito el señor. Tenía una fractura en el húmero proximal. Ese hematoma tiene un nombre y se llama el hematoma de Enneking. Enneking, después se los mostraré. Eso es una pinza de azúcar que no llegó hasta la región, hasta el pliegue de flexión palmar. Qué ingenio tan igual. Eso es como una pinza de azúcar, pero al revés. Pues, no, era para una fractura del fémur y esa fue la inmovilización que le enseñaron en la cooperativa. Miren dónde está la fractura. Una fractura de trazo oblicuo, largo, en el tercio medio de la tibia. ¿Cuál es la inmovilización ideal? Proximal, distal, etcétera. Miren hasta dónde la inmovilizaron. Miren hasta dónde llega el yeso. Entonces eso es un brazo de palanca, un fulcro. Entonces esta niña acá que se mueve, pues va a mover el foco de fractura y va a tener mucho dolor. Ay, Dios mío, la inteligencia. Eso es que un tutor externo con una tabla de madera. ¿Verdad? Sí, claro, uff. En el Pablo. Sí, es que hay gente que lee y cree que es el dogma, entonces hay que ponerle un tutor externo, pero como no tengo tutor externo, me lo invento. Grave. Pues, ¿esto qué férula es? Esto no, ninguna férula, una mala inmovilización. Una pinza de azúcar
antebraquial. Miren el pulgar cómo está, no está en oposición, no llega a ninguna parte, no llega a ningún pliegue, no está bien ajustado, no está bien moldeado, etc. A unos dedos fracturados le ponen este yeso. Pues. ¿Ah? Equimótico. ¿Cómo? Repita. Muy bien. En esta ferulita antebraquipalmar, férula en el codo, pues miren en extensión, acuérdense que la metacarpopalángica se inmoviliza en flexión de 90 grados. Una tracción cervical. Pues, bueno. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver las inmovilizaciones con férulas. Este paciente tenía una fractura trimaleolar. Le vamos a poner una pinza de azúcar. Entonces, miren la medición, ¿cierto? Acuérdense de la cabeza del peroné. Entonces, tomo la medida con el vendaje de algodón. Lo primero que hago es tomar la medida con el vendaje de algodón. Y a él le voy a poner una férula en pinza de azúcar y una férula posterior, porque él tenía una fractura trimaleolar y yo quería darle una muy buena estabilidad. Entonces, miren que puedo combinar. Entonces, ¿yo qué hago? Esa es la medida, esta es la medida y después hago un colchón más largo que la medida inicial. Miren, eso es como una cama o como una hamaca en la que yo voy a poner el vendaje. Listo, ahí están. Y empiezo a ponerle algodón del mismo tamaño de la longitud que yo medí, ¿cierto? Hay algunos que les gusta poner más algodón directamente en la extremidad. A mí me gusta poner más algodón en este sitio porque me da más capas y yo le puedo proteger mejor las estructuras por las prominencias óseas. Entonces miren que voy poniendo capas de algodón. ¿Cuántas? No sé, las que se me vayan ocurriendo, pues, pero usualmente utilizo todo el vendaje para no dejar pedacitos por ahí que en los servicios de urgencias terminan llenos de un montón de retacitos, entonces de una vez se lo pongo pues al paciente. Después utilizo el vendaje de yeso que tenía, o sea, ya preparé la cama de vendaje de algodón. Y después de la misma longitud que había medido, fabrico las otras, pues fabrico ya la férula de yeso. Cada una de estas es una vuelta. Miren cómo desenvuelvo yo más fácil, miren, así en este sentido, que al revés, porque es tal vez más fácil hacerlo. Entonces le pongo ahí, como era el miembro inferior, le voy a poner unas 14 vueltas y me gasto pues los vendajes de yeso que necesite. ¿Qué ancho de vendaje debo utilizar? El vendaje que me cubra 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad. Entonces, que si yo escojo 3x5, 4x5, 5x5, pues depende del paciente, que cubra las 2/3 partes de la extremidad. Entonces, miren, lo agarro como un acordeón y hidrato el sulfato de calcio hemihidratado. No le saco todo el agua, porque todo lo que yo ponga ya blanco es yeso. Y si yo saco mucho yeso, voy a perder pues, el beneficio de la férula. Entonces, lo extiendo muy bien y le saco todas las burbujas para que no haya cámaras de aire por donde se pueda fracturar la férula. Entonces, se adosan muy bien las placas. Yo me quito los guantes para no dejar viruta de yeso en el paciente y miren, doblo los extremos para que el yeso no se esté saliendo por los lados. Empiezo por lo más largo y después en estos más corticos y le pongo la capita. Siempre ponemos la férula por el lado donde más algodón tenga, porque uno hay veces pone todo el algodón y la ponen por el lado que no tiene casi algodón. Entonces, me ayuda una persona, miren, que yo la estoy poniendo en la posición en la que comienzo en un punto donde me permita dar 2 vueltas para fijar el vendaje. Y ahí sí sigo el principio, me voy a la parte distal para poder seguir inmovilizando desde distal a proximal. Miren que el vendaje lo estoy ajustando
Y miren que está puesto sin arrugas, miren que cada vuelta está cubriendo el 50% de la vuelta anterior. En algunas ocasiones, hay veces se salta uno ese 50% como para poder liberar al ayudante, que se pueda ir y yo pueda terminar de ponerlo. Entonces miren que yo voy poniendo ajustado, pero no apretado. Con la región tenar e hipotenar de mi mano, yo voy moldeando la férula. Miren que la estoy adaptando a la extremidad. Si yo pongo aquí una superficie completamente plana y allá una superficie plana, no me va a hacer la inmovilización. Entonces yo tengo que ir adaptando. Y aquí estoy haciendo, en este caso, la reducción de la fractura. Me está ayudando con los aductores para poder hacer la reducción y moldeo muy bien. ¿Okay? Neutro, la posición del tobillo. Miren que ahí no hay arrugas, no hay zonas de presión anormales. Esto es un vendaje que, pues, esta es la manera como se debe poner el vendaje. Como yo le voy a poner otra férula, pues también les hago la demostración de la férula posterior, de la férula listo. Entonces, miren, ahí me voy pues a ponerle, para poder estabilizar y fijar el vendaje, me voy hacia distal para poder seguir el plan desde distal a proximal. Miren que yo cubro todo el algodón con el vendaje de tela. No llego hasta acá, sino que lo cubro del todo. Bien. Ahí yo me encargo de mantener la posición que yo quiero. Si yo me voy, es factible que el paciente haga un equino del tobillo. Entonces, bueno, voy moldeando pues para que la férula me quede bonita, pues toda la cosa, pero me aseguro que la posición sea la posición que yo quiero. Una vez ya esté fraguado, pues pongo el último vendaje para que me quede más bonito. Los dedos libres para poder monitorear el llenado capilar. Y por último, hay que terminar de fijar los vendajes con el microporo. Entonces, pego pues el donde terminé, pero además el paciente se pone el pantalón, se quita el pantalón, se pone el pantalón, se quita el pantalón. Entonces, más o menos a los 3 días ya no tiene, pues esto se ha corrido, entonces por eso les pongo el microporo a lo largo de toda la férula para que cuando se quiten el pantalón no estén haciendo esto y se caiga la férula. Eso lo paga el SOAT, pues. Listo. Entonces, ustedes pueden ver que esta inmovilización, aunque ustedes no la tienen puesta, ven que es una inmovilización relativamente agradable, pues está bien puesta, técnicamente bien puesta, y el paciente suponemos que debe estar cómodo pues con esa férula. Yeso circular. El yeso circular no lo vamos a poner mucho, pero esta es la manera como se pone. Eso se llama estoquineta, es como una media, pero a mí para la demostración se me acabó la estoquineta, embalado. Entonces tuve que ponerla así, que me quedara más bonito. Entonces miren, con el yeso ya yo pongo el algodón directamente sobre la extremidad, así como pongo el vendaje de tela, protegiendo muy bien las prominencias óseas. Por eso ahí puse varias capas de algodón para poderle proteger los maléolos. En este caso, ese paciente tenía una fractura de tibia que ya había pasado la primera etapa de la inmovilización por encima de la rodilla, y esta férula es para terminar de inmovilizar. Entonces ponemos el vendaje de algodón
Miren el vendaje de yeso, cómo lo tomo, lo hidrato y se empieza a poner siempre desde distal hacia proximal, siempre desde distal hacia proximal. Ahí en las articulaciones hago como un 8 para que no me queden pliegues sobre el pliegue de la articulación y me voy yendo cubriendo el 50% de la vuelta anterior. Esa férula es especial, se llama una férula de Sarmiento y pues tiene una técnica ahí de apoyo patelar pues específica, pero lo que quiero es que vean la técnica de poner una vez haya puesto uno las primeras capas, empieza a moldear para que se adapte a la forma de la extremidad, doblo los extremos. Dejo los dedos libres para evaluar. Y se termina de poner las capas de yeso que ya uno prefiere para que el vendaje, pues o para que el yeso quede lo suficientemente rígido y estable y lo suficientemente bonito para que los pacientes vuelvan. ¿Ah? Estoquineta, la estoquineta, sí, es específicamente para eso. Pero han tenido problemas con el INVIMA, entonces no se están poniendo mucho, pues, pero por puro INVIMA. Yo siempre me limpio los guantes porque ese yesito que se va fraguando, cuando cae en contacto con el paciente, puede empezar a darle prurito y entonces ahí es cuando dicen que les rasca, que les pica y todo eso es por el contacto directo de eso. En este caso, como es un yeso que yo le va a permitir apoyo, le voy a poner una extensión a la planta para que tenga más soporte, pero pues esto es una particularidad de este yeso, pero es la misma técnica. Le pongo más cantidad ahí en la región plantar para que el paciente pueda ya apoyar la extremidad. Bueno, muy bien. Entonces esa es la manera como se pone un yeso circular. ¿Y cómo se retira? Entonces hay varias maneras. Uno es sumergir el pie, pues el yeso en agua o estas sierras son sierras oscilantes, no dan la vuelta, sino que oscilan. Entonces eso le da a uno relativa tranquilidad para no ir a cortar al paciente, distinto si fuera una sierra que estuviera circulando. Entonces nunca me quedo en un solo sitio, corto en la parte lateral, corto en la parte medial. ¿Cómo se llama ese yeso o esa inmovilización? Inguino. Inguino pédica, de la región inguinal hasta el pie. Y se utilizan este tipo de pinzas para terminar de abrir. Ahí yo le retiro el algodón que tenía por dentro. Y así es como se retira un vendaje de yeso con sierras. Y si usted no tiene sierra, pues le dice al paciente que meta el yeso en media hora en agua tibia. Hay veces le echan vinagre para que se diluya el yeso y se pueda retirar. Y eso es todo con el caso de inmovilizaciones. Gracias por el aplauso.